En este video te voy a dar los detalles que tal vez no has escuchado antes sobre lo que realmente causará al gobierno emitir cualquier tipo de estímulo adicional. Y esto no tiene nada que ver con peticiones del internet, no tiene que ver con la caridad o buena voluntad de congresistas o senadores, no tiene que ver con planes de infraestructura. Ya sea un cuarto cheque de estímulo o cheques mensuales, la razón y motivo primordial que ha hecho que el gobierno de Trump, el gobierno de Biden y cualquier otro presidente bajo cuya administración se hayan emitido cheques de estímulo en el pasado, hayan actuado y será lo que haga que tomen acción ahora, esa razón te la voy a compartir en este video. Conocerás el trasfondo de todo lo que ocurre detrás del telón en el gobierno y el contexto de la pandemia, que es de suma importancia para entender cómo toman las decisiones sobre cheques de estímulo. Además te voy a dar una cronología de lo que puede suceder en los próximos meses y cómo y cuándo es más posible que se emita cualquier estímulo adicional. Este, estimado amigo y amiga, es tu actualización y análisis del cuarto cheque de estímulo. Yo soy Juan Pablo, asesor financiero profesional. Esto es Harvest Latino. Acompáñame. Amigos con millones de hogares aún batallando en los Estados Unidos para cubrir los gastos más básicos, especialmente en regiones del país con un costo de vida sumamente elevado, es muy normal que lugares como YouTube sirvan como un excelente recurso de información para mantenerse al tanto de cualquier tipo de ayuda de parte del gobierno. Y en esta ocasión el tema de hoy es una actualización y análisis del cuarto cheque de estímulo. Sin embargo, creo que es muy importante actualizar el estado del cuarto cheque de estímulo dentro del contexto de la pandemia. Perder vista de esto y limitarse a reportar sobre lo que el Congreso está haciendo, lo que los senadores y el presidente están haciendo y lo que las peticiones en el internet están logrando es simplemente perder vista de lo que realmente está ocurriendo a la luz de la pandemia. Amigos, el contexto en cualquier situación es de suma importancia y en este caso la pandemia contiene las respuestas sobre cómo y cuándo podría materializarse un cuarto cheque de estímulo o pagos mensuales recurrentes. Y para empezar, amigos y amigas, quiero presentarles aquí a mi amigo Mr. American Economy. Mr. American Economy aquí representa la economía de los Estados Unidos. Y como cualquier otra forma de vida, la economía de los Estados Unidos tiene un corazón. Ahora, el corazón de la economía de los Estados Unidos se conoce como Producto Interno Bruto o PIB, y el 70% del PIB se compone del consumidor norteamericano. Así es, el consumidor es el 70% del Producto Interno Bruto en los Estados Unidos. En otras palabras, el consumidor es prácticamente el corazón de la economía de los Estados Unidos. Dicho de otra forma, de la misma manera que tú y yo protegemos nuestro corazón, tu habilidad de comprar es lo que el gobierno protege a todo costo. Tu habilidad de gastar tus dólares y consumir en el mercado, en Amazon, entretenimiento, en comida, ropa, zapatos, iPhones, etcétera, etcétera. Esto es el latir y el bombeo del corazón de la economía norteamericana y se protege a capa y a espada. Quiero que este punto te quede bien, pero bien claro, porque va a ser muy importante tener esto en mente a manera de que vamos desarrollando esta conversación sobre el cuarto cheque de estímulo, ¿ok? Muy bien, ahora quiero compartir con ustedes esta gráfica muy importante y la línea que ustedes pueden apreciar aquí, que tiene una trayectoria hacia arriba con pequeñas bajadas a lo largo. Esta línea representa los gastos del consumidor en los últimos 5 años, ¿ok? Y como ustedes pueden ver aquí, amigos, todo marchaba más o menos normal, con la excepción de un pequeño bajón aquí en el 2018, debido a problemas con la China y el pleito que empezó el expresidente con la guerra de comercio en contra de ellos. Pero por lo demás, todo más o menos normal. Hasta que llegamos al principio del 2020, todos sabemos que para febrero del 2020 ya era evidente que se desarrollaba una pandemia y vemos que la actividad del consumidor de consumir, entre comillas, prácticamente se cayó de un precipicio. Pero lo curioso, amigos, es que en cuestión de semanas, como por arte de magia, las actividades del consumidor de consumir cobran enorme fuerza y suben de manera espectacular a partir del mes de abril. Sin embargo, como si fuera un cohete que se le acaba el combustible, una vez más las actividades del consumidor empiezan a deslizarse una vez más a finales del 2020. Y de nuevo, una vez más, como por arte de magia, el consumidor recobra fuerzas en enero
de este año, del 2021, y de nuevo suben los niveles del consumismo. Después, dentro de muy poco tiempo, una vez más vemos que empieza a deslizarse el consumismo, pero de nuevo, repentinamente, vuelve a cobrar fuerzas en el mes de marzo. Y actualmente, amigos, nos encontramos en el mes de julio y vemos que una vez más el consumismo empieza a deslizar una vez más. Ahora tú te preguntarás, Juan Pablo, ¿por qué me enseñas esta gráfica y qué tiene que ver estos bajones y subidas en el consumidor y su actividad de comprar? ¿Qué tiene que ver todo esto con el cuarto cheque de estímulo o con cualquier cheque de estímulo? Buena pregunta, te explico. ¿Recuerdas que hace unos momentos te pedí que mantenieras en mente que el corazón de la economía de los Estados Unidos es quién? Así es, el corazón de la economía es el consumidor y el gobierno va a proteger la habilidad del consumidor de comprar a todo costo. Bueno, pues la razón por la cual te enseño esta gráfica es porque después de que el consumismo empieza a deslizar en febrero del 2020, el gobierno norteamericano se alarma y de manera inmediata emite el primer cheque de estímulo en abril. Y antes de seguir, quiero que nos quede bien claro que al cheque, y esto es algo que ya varias veces lo he mencionado en mis videos, al cheque no se le dio por nombre cheque de ayuda o cheque de asistencia, no señor, se le dio por nombre cheque de estímulo económico. Esa es la frase completa, cheque de estímulo económico. ¿Por qué no se le llamó cheque de ayuda o cheque de asistencia? Bueno, esta gráfica nos revela la verdad sobre el propósito de estos cheques de estímulo económico. ¿Y qué sucede inmediatamente después del primer cheque de estímulo económico? Bueno, como podemos ver, el consumidor toma su cheque de estímulo económico y de inmediato estimula la economía, comprando cosas y pagando por servicios. Amigos, entendamos que si vemos los cheques de estímulo como el resultado de un gobierno benévolo, sea Trump, sea Biden, sea quien sea, pensando que esos cheques son para realmente cubrir los gastos necesarios debido al desempleo, a la pérdida de ingreso y situación económica crítica en los hogares de millones de familias, si lo vemos de esa manera, entonces ese dinero es un insulto, porque si bien ayudó a cubrir ciertos gastos críticos, no es en lo más mínimo lo suficiente como para solventar el gran hoyo de gastos que se formó debido al cierre de la economía. Pero si en cambio vemos los cheques de estímulo económico como lo que realmente son, es decir, dinero destinado a pagar para compras inmediatos con el fin de apoyar la economía del país y prevenir que la economía y por ende los bienes de muchísimos billonarios fueran liquidados en una recesión prolongada, entonces tiene sentido el por qué esos cheques fueron, como decía el Chapulín Colorado, fríamente calculados. La cantidad ha sido fríamente calculada, la fecha de emisión ha sido fríamente calculada y la frecuencia de emisión de esos cheques de estímulo ha sido fríamente calculada. Amigos, no piensen por un solo momento que el gobierno se preocupa por un solo segundo de la situación individual de una familia y su situación económica. El gobierno se preocupa por la economía del país. Es por eso que en este canal tú me escuchas decir la frase que la economía más importante del mundo es tu economía. Tú y yo debemos preocuparnos por la economía de nuestro hogar. Nadie más se preocupará de nosotros. Y esto, claro, amigos, no es decir de que no existen políticos que tengan buenas intenciones y un buen corazón, pero al final del día somos tú y yo los únicos responsables de velar por nuestro bienestar económico. Entonces el gobierno se alarma en el principio del 2020 y al llegar al mes de abril tienen listo el primer cheque de estímulo mismo que tiene el efecto deseado por el gobierno e inmediatamente sube el nivel del consumismo del país. Pero debido a la severidad y el impacto del cierre de la economía, el consumismo después que se agota el primer cheque de estímulo y el consumidor ya no tiene más dinero para gastar, a finales del 2020 una vez más desliza el consumismo y para el mes de enero el gobierno se alarma y emite el segundo cheque de estímulo económico. ¿Para qué, amigos? Así es, no para ayudar al pobre desempleado, sino para darle unos cuantos dólares para que corra a gastarlos y ayudar a que la economía no se enferme. Pero una vez más la severidad del impacto de la pandemia es tan fuerte que tan pronto como para febrero de este año ya empezaba una vez más a deslizar el consumismo y de nuevo rápidamente se emite un tercer cheque de estímulo económico y como buenos ciudadanos salimos todos a comprar y vemos que una vez más
cobra fuerza el consumismo y por ende la economía se mantiene saludable. Ahora llegamos a la actualidad y en el mes de julio nos encontramos una vez más deslizando como consumidores y está por verse qué hará el gobierno esta vez, porque esta vez está en medio de grandes proyectos de infraestructura que involucran enormes cantidades de dólares, y un cheque de estímulo económico adicional o un cuarto cheque de estímulo económico, si bien es posible, en breve les enseñaré la probabilidad de que ocurra o no ocurra y cuándo podría ser emitido. Sigamos entonces, amigos. En esta próxima gráfica quiero seguir ilustrando lo acontecido y cómo se relaciona con lo que podría suceder en cuanto a un cuarto cheque de estímulo. Espero que ya para estas alturas estemos todos de acuerdo de que todo cheque adicional será emitido en el contexto de la pandemia. Ya para febrero del 2020 la respuesta del gobierno ante la pandemia fue de cerrar la economía y emitir órdenes de quedarse en casa. Esto inmediatamente causó que la demanda del consumidor se fuera por un precipicio y cayera de manera drástica. Esto causó una situación conocida como deflación, lo cual es lo opuesto a la inflación. En la deflación, los precios de productos y servicios bajan debido a que la demanda de estas cosas baja. Si recuerdan ustedes, amigos, nadie estaba manejando, la gasolina bajó de precio, nadie estaba viajando, los hoteles y vuelos bajaron de precio, nadie estaba tomando vacaciones, las tiendas de ropa, acampar, zapatos, todos bajaron de precio. Personas no estaban comiendo en restaurantes, etcétera, etcétera. Y la economía norteamericana necesitaba ser rescatada porque su corazón se estaba enfermando, y su corazón es... Así es. Tú y yo somos el corazón de la economía, los consumidores. Entonces se emite el primer cheque de estímulo para ayudar ¿a quién? Así es, a la economía, para estimular la economía. Después, en el 9 de noviembre ocurre algo sin precedentes. En cuestión de tan solo 7 u 8 meses, se completa la creación de una vacuna con 95% de efectividad contra el virus. Ese día llega a conocerse como el lunes Pfizer, y de ahí en adelante empieza el proceso de reabrir la economía, a manera que se empiezan a administrar las vacunas a lo largo del país. Ahora llegamos al final del 2020 y el consumidor se le acabó el dinero del primer cheque de estímulo económico y está dejando de comprar. Por lo tanto, el gobierno inmediatamente se da la tarea de emitir un segundo cheque de estímulo. Y a nosotros se nos presenta como una gran lucha entre los dos partidos, quienes lo hacían ver como una verdadera necesidad humanitaria, y que lo que peleaban era la cantidad, cuando en realidad lo que estaban peleando detrás del telón era el costo al gobierno versus el beneficio a la economía. Finalmente determinaron que el beneficio de la salud de la economía era mayor que el costo del cheque de estímulo económico, así que para el mes de enero ya se estaba emitiendo un segundo cheque de estímulo económico. Después de esto no se tomó mucho tiempo adicional para que el consumismo una vez más se quedara sin gasolina, y para evitar un parálisis económico, una vez más el gobierno emite un tercer y más grande cheque de estímulo económico con la esperanza de que fuera suficiente como para prevenir dicho parálisis del consumidor. Y ahora, amigos, estamos actualmente a tan solo 4 meses desde que fue emitido el tercer cheque de estímulo y ya podemos ver que se está deslizando una vez más el nivel de consumismo en la economía. Pero esta vez es diferente porque actualmente el gobierno de la nueva administración está en medio de negociaciones para aprobar 2 gigantescos proyectos de presupuesto nacional e infraestructura. El presupuesto nacional con una etiqueta de precio estimado de $1 billón y el plan de infraestructura con una etiqueta de precio estimado de $3.5 billones, precio que podría subir aún más. Pero no solo eso, encima de todo, el reabrir de la economía ha causado una inflación acelerada, porque ahora existe demanda acumulada de personas que ahora vacunados quieren salir, viajar, ir al cine, visitar hoteles, etcétera, etcétera. Y la demanda por el momento es mayor que el suministro. Las compañías también, por ejemplo, aún tienen problemas con la mano de obra, de producción y aún de entrega. Y si bien, amigos, se anticipa que este paso acelerado de la inflación disminuirá para fin de año, por el momento es un enemigo importante en la habilidad de gastar para los hogares. Esto para el gobierno es lo que se conoce como estar entre la espada y la pared. Por un lado, tiene un enorme reto de aprobar enormes proyectos económicos que en teoría deben reemplazar la necesidad de cheques de estímulo adicionales, pero por otro lado, el hecho de que no solamente el consumidor una vez más desliza en su nivel de compra, sino que además el monstruo de la inflación está asomando su horrible cabeza y reduciendo la habilidad de consumo para millones de hogares. Entonces, ¿qué sucederá en cuanto a un cuarto cheque de estímulo? Bueno, para empezar, en lo que resta del año 2021,
es importante continuar interpretando todo en el contexto de la pandemia. Mucho depende en el control que se logra mantener en paso de nuevos casos debido a este nuevo variante conocido como Delta, y si esto va o no a causar un nuevo cierre en la economía. Amigos, lo cierto es que aún no estamos fuera de peligro. Esta pandemia aún no se acaba y quedan muchas más preguntas que respuestas. Y en cuanto al monstruo de la inflación, es posible y aún probable que el paso, es decir, la velocidad de la inflación, decelere antes de diciembre. Entonces, ¿habrá un cuarto cheque de estímulo antes que se termine el año? En el 2021 además existe la posibilidad de una crisis inmobiliaria y colapso dramático de la bolsa de valores. ¿Será esto lo que impulse al gobierno a emitir un posible cuarto o a un quinto cheque de estímulo económico? Una vez más, existen más preguntas que tenemos respuestas. Pero Juan Pablo, ¿qué piensas tú sobre un cuarto cheque de estímulo? Bueno, en mi opinión personal, en cuanto a un cuarto cheque de estímulo antes de diciembre de este año, es algo que veo como posible, pero no probable. Y esto por dos razones. Número uno, los republicanos no ven mayor valor entre el beneficio versus costo de un cuarto cheque de estímulo para ayudar a la economía. Y los demócratas están limitados a la cantidad de veces que pueden usar la herramienta de conciliación presupuestaria. Y dudo que añadan el precio de etiqueta de un cheque de estímulo a la ya enorme etiqueta del plan de infraestructura. Y número dos, los demócratas tampoco están unificados en ver el valor entre el beneficio versus costo de un cuarto cheque de estímulo para ayudar a la economía. Si el nivel de gastos del consumidor continúan deslizando el resto de este año, veo no solo como una posibilidad, sino aún una probabilidad la emisión de un cuarto cheque de estímulo económico en el 2022. Una vez más, la inflación creo que es posible que continúe, pero más probable que disminuya en velocidad antes que termine el 2021. Dicho sea de paso, muchos agentes de bienes y raíces utilizaron el tema de la inflación para asustar a muchas personas y atemorizarlas a comprar una casa y echarse encima una enorme deuda hipotecaria con el cuento de que los precios de la madera y el material para construcción de casas no dejaría de subir. Y como ya hemos visto, y claro está que ya hace algunas semanas que los precios de la madera colapsaron, y esto tendrá efectos enormes en el inventario inmobiliario en los próximos meses y años, en conjunto de otros variables importantes. Y si quieres saber más acerca de la inflación, puedes ver el video que hice hace algunas semanas haciendo clic en el enlace aquí arriba. Y ahora en ese mismo tema de las casas, se anticipa un giro drástico en el espacio inmobiliario y el precio de las casas, que está próximo a experimentar una corrección significativa. Además, dependiendo de los mismos factores que afectarán el colapso de las casas, podrían ocurrir una de las mayores correcciones en el valor de acciones en la bolsa de valores el próximo año. Todo esto, amigos, podría empezar a materializarse en el 2022, una vez más, dependiendo a factores económicos y el progreso de la pandemia. Recuerda, amigo y amiga, que todo esto está ocurriendo y ocurrirá en el futuro dentro del contexto de la pandemia. ¿Y en el 2023 habrán más cheques de estímulo? Bueno, una vez más, depende en el estado de la pandemia y su impacto sobre la salud de la economía. En los próximos años, pero tan pronto como en el 2023, expertos temen que veremos el ataque cibernético más avanzado que se haya experimentado en este siglo y que muy posiblemente sea dirigido a la industria financiera o de infraestructura. Esta es precisamente una de las razones por la cual la prevención y modernización de los sistemas de seguridad cibernética son una gran prioridad en este enorme plan de infraestructura de los Estados Unidos. Y en el 2024, dependiendo del desarrollo de la pandemia y condiciones económicas, podría empezar a introducirse los inicios de un ingreso universal básico relacionado y emitido por medio de sistemas electrónicos y carteras cibernéticas dentro del nuevo sistema monetario y nuevo dólar digital federal de los Estados Unidos. Además, tenemos posibles interrupciones sociales con la llegada de otra temporada de elecciones presidenciales que pueden en sí causar muchos problemas. Y en el 2025 podemos experimentar nuevos retos políticos, económicos y geopolíticos debido a la nueva realidad política y económica, dependiendo al partido que gane la Casa Blanca. Por eso, amigo, amiga que me acompañas, quiero que pongas mucha atención. Estamos ahorita mismo en un espacio de tiempo dentro del cual tú puedes hacer el mejor uso de tu tiempo para prepararte
y preparar a tu familia para los cambios que vienen. Y no me canso de decirlo, al final del día, la economía más importante del mundo no es la de los Estados Unidos, no es la de la China. La economía más importante del mundo es la de tus hijos, es la de tus padres, es tu economía. Y quiero que empieces, si aún no lo has hecho, a pensar en términos del contexto de la pandemia en tus decisiones relacionadas con dinero y el mejoramiento de tu economía. Quiero que empieces a preocuparte en proteger tu salud económica en contra de la inflación y posiciónate para una mejor economía personal en tu futuro, con o sin cheques de estímulo. Escucha bien, con o sin cheques de estímulo económico. Número 1, si está dentro de tus medios, trabaja. Sé lo mejor en tu trabajo, llega temprano, quédate tarde, crece tu conocimiento, estudia para crecer dentro de tu oficio. Y ten algún negocio adicional, empieza un negocio en línea, en Amazon, una ruta de comida en tu vecindad, etc. Y no más desempleo. Recuerda que en muchos lugares ya está terminando y en septiembre se acaba la ayuda del desempleo. Y yo entiendo perfectamente, amigos, que muchas personas prefieren tomar el desempleo porque ganan más que su salario normal y no tienen que salir y arriesgarse para trabajar. Pero ahora muchos empleadores están ofreciendo salarios más grandes y con un bono de contrato en muchos casos. Así que toma ventaja de mejores salarios y continúa creciendo tus créditos del seguro social. Y tal vez muchos dirán, pero Juan Pablo, yo no tengo seguro social, ¿de qué sirven los créditos? Bueno, tal vez no lo tengas ahora, pero si continúas acumulando créditos y en el futuro se desarrollan programas que te permitan arreglar papeles y adquirir un seguro social, todos esos créditos son transferibles y te darán una pensión al jubilarte. Número 2, elimina o reduce tus deudas, por ejemplo tarjetas de crédito. Y por el momento, aunque mis consejos siempre inician con todo depende, en este caso esto incluye nuevas compras de casa. No tengo tiempo en este video para darte las razones, pero créeme que ahorita no es un buen tiempo para echarte esa gran deuda encima. Después puedo explicarte por qué en un próximo video. Y número 3, ahorra. Fortalece o empieza un fondo de emergencia que cubra mínimo 6 meses de tus gastos a todo costo. Hazlo en cuanto antes. Y si puedes crecerlo a cubrir un año de tus gastos, mucho que mejor. Y número 4, empieza a gestionar tu dinero con el uso de un presupuesto ya. Si nunca lo has hecho y tal vez no sabes cómo hacerlo, comunícate conmigo y con gusto te ayudo a formular un presupuesto personal. Y número 5, elimina gastos innecesarios. Estamos hablando de cables, suscripciones de entretenimiento pagados, comer en restaurantes, ropa de marca, membresías de gimnasio, especialmente si no lo estás usando. Y por último, número 6, no olvides invertir en ti mismo y tu jubilación. Nadie más se preocupará por tu vejez, solamente tú. Que la jubilación no te tome por sorpresa. Un accidente te puede acechar y tomar por sorpresa. Una incapacidad, una enfermedad te puede tomar por sorpresa, pero no la jubilación. Ya sabes, dependiendo a tu edad hoy, que dentro de 20 o 30 años, al llegar a los 65, a los 70, probablemente ya no podrás seguir trabajando. Y lo que ahorras o no ahorras hoy, pondrá techo sobre tu cabeza, comida en la mesa y medicina en el gabinete de tu botiquín cuando el salario de tu trabajo ya no exista. Amigos, compartí con ustedes bastante información, pero espero que quede claro que el punto de todo esto es que, número 1, el gobierno no da dinero al pueblo porque son tan buenos y se preocupan por nosotros. Y número 2, lo más pronto que determinemos velar por nuestra propia economía y hacer lo que se pueda por salir adelante sin la ayuda del gobierno, mejor. Para miles de personas ese dinero de estímulo ha sido bienvenido y sin duda ha impactado sus hogares de manera muy positiva, pero pensar que el gobierno está perdiendo sueño por nuestras emergencias económicas es no entender el por qué el gobierno hace lo que hace en términos de estímulo económico. Así que un cuarto cheque de estímulo económico es posible este año, pero no probable. Y debemos prepararnos para los cambios que pueden continuar afectando nuestra economía dentro del contexto de la pandemia que aún no se termina. Yo estoy aquí para ayudarles, amigos, y brindarles información imparcial con hechos y no rumores. Espero que esta información y análisis les sirva y que si encontraron valor en este video
puedan compartirlo con su familia y con sus amistades. Y si es tu primera vez en este canal, bienvenido, bienvenida. Si te interesan este tipo de temas y actualizaciones, considera suscribirte y oprimir la campanita de notificaciones para recibir anuncios de nuevos videos. Regálame un like para que YouTube pueda hacer este video más accesible a más personas y por favor, no te vayas sin dejarme un saludo aquí abajo en los comentarios. Me encantaría saber de dónde nos acompañas y poder saludarte personalmente. Yo soy Juan Pablo, esto es Harvest Latino y recuerda que la economía más importante del mundo es tu economía. Hasta la próxima.